Bienvenidos a Archivo Oculto, terror paranormal inexplicable. Te cuento que este canal de entretención está dedicado a relatar historias reales, algunas conocidas y otras contadas por los propios usuarios, sobre casos paranormales, terror, misterio, ufología y otros casos extraños. Prepárate un café o lo que quieras, apaga la luz, pero lo más importante, cierra la puerta de tu habitación. Estás en Archivo Oculto. En la web hay incontables desapariciones a lo largo de la historia. Algunas son creepypastas, otras posiblemente son casos reales. Según algunas fuentes en internet, cada año desaparecen hasta 2 millones de personas. La mayoría de ellas tiene una explicación razonable, pero hay algunas que desconciertan, desde niños hasta grupos de centenares de personas que se esfuman de un momento a otro sin dejar ninguna evidencia. Esta noche relataré 5 desapariciones misteriosas que tal vez no conocías. La leyenda del Triángulo del Lago Michigan es muy antigua, pero se documentó en la década de los 40, cuando varios barcos desaparecieron misteriosamente en el área. El lago Michigan es uno de los 5 grandes lagos de Norteamérica y a su vez el 5º más grande del mundo. Su profundidad es enorme, 281 metros, y las arenas de sus playas se llaman cantantes, porque cuando se camina sobre ellas emiten un misterioso sonido. Dicen que es por el alto contenido de cuarzo que tienen. Pero este es el comienzo de las extrañezas del lugar. Las dunas del lago Michigan se llenan de agujeros que aparecen y desaparecen misteriosamente. Los geólogos han dado una explicación. Se debe a los árboles en descomposición que hay bajo estas arenas. Pero los agujeros de 6 metros de profundidad que aparecen en un instante y desaparecen segundos después ya cobraron varias vidas. Y luego tenemos las olas inmensas. Estas alcanzan decenas de metros de altura y luego se esfuman como si el mar nunca hubiera embravecido. Pero el lago Michigan tiene una historia oscura, misteriosa y mortal. Al igual que el famoso Triángulo de las Bermudas, el Triángulo del lago Michigan esconde avistamientos de ovnis y desapariciones de barcos y aviones. El primer caso documentado data del 21 de mayo de 1891. La goleta Thomas Hume empezó a cruzar el lago para recoger una carga de madera. Nunca llegó a la otra orilla. Capitán y marineros desaparecieron sin dejar ningún rastro. Mismo destino le sucedió al barco Strange. A diferencia del anterior, este barco apareció completamente destrozado semanas después de su desaparición. De su tripulación no quedaron rastros. En otro barco que cruzaba el lago sucedió algo inusual. Desapareció el capitán George Donner. El hombre estaba descansando en camarote, pero a pesar que la cabina estaba cerrada con llave por dentro, el capitán nunca más apareció. En 1921 desapareció la goleta Rosa Bella, con toda su tripulación y sus pasajeros, todos miembros de una especie de secta llamada Benton Harbor Casa de David. Meses después aparecieron los restos del barco. Parecía que algo lo había chocado, ya que su popa estaba destrozada. El misterio mayor era que la cabina no estaba y había sido arrancada con una precisión increíble. Navegantes de la zona dicen que cuando el lago está calmado, se observa por debajo del agua una enorme extraña formación rocosa similar al Stonehenge. Las desapariciones y accidentes aéreos sobre el lago Michigan son reiteradas. El caso más famoso sucedió en 1950. El vuelo 2501 de Northwest Airlines salió de Nueva York con destino a Minneapolis con 56 personas a bordo. Cuando sobrevolaba el lago desapareció. Los testigos declararon haber visto una luz intensa la noche del 23 de junio cuando el avión cruzaba la zona. Un jubilado de la Armada de los Estados Unidos declaró al Sur Tribune: "Vi un avión sobre el cielo, era cerca de medianoche. De repente un destello lo envolvió y el avión desapareció". Semanas después aparecieron flotando algunas partes del fuselaje, pero no se encontró nada más. Nunca se encontró un cuerpo. Aviones menores también desaparecieron en la zona, pero tampoco aparecieron cuerpos de tripulantes o de los pasajeros. Los avistamientos de ovnis en el lugar son frecuentes.
caso más famoso ocurrió el 8 de marzo de 1994, cuando centenares de personas en diversos lugares de la costa vieron una enorme flotilla de ovnis sobre el lago. Muchos testigos, con el correr de los años, dan un dato inquietante. Los ovnis se sumergen en las profundidades del lago y luego salen de él a gran velocidad. Algunos han encontrado una explicación. Los grandes lagos son la mayor fuente de agua dulce en América del Norte. Las playas del lago están llenas de cuarzo. ¿Que acaso el lago sirve como fuente de aprovisionamiento de agua y energía a los ovnis? Nadie hasta ahora ha podido explicar qué ocurre ahí. El lago Michigan es un lugar bellísimo, pero sus aguas encierran misterios sin respuesta que lo convierten en un temible lugar donde ovnis, barcos y aviones desaparecidos se reportan cada año. Hola gente del canal, agradezco por seguirme y por escuchar las historias contadas en Archivo Oculto. Apóyame con tu like o comparte este video con tus amigos, ya que con tu apoyo seguiré subiendo videos. Recuerda también que si has tenido alguna experiencia paranormal y quieres compartirla, me la puedes enviar al mail que está en pantalla o al Instagram. Ahora también en TikTok para que me sigas. Prepárate un café o lo que quieras. Apaga la luz, pero lo más importante, cierra la puerta de tu habitación. Estás en Archivo Oculto. Un caso muy extraño y misterioso ocurrió en Rumania en el año 2021. Si bien este caso tuvo mucha cobertura mediática en los medios, el protagonista nunca reveló qué ocurrió con él. La primera vez que leí sobre esta historia creí que era una desaparición más, pero al ver los enigmáticos detalles me pareció una historia digna de contar. Vasile Gorgos era un ganadero rumano que salió de su casa como cualquier otro día rumbo a un pueblo cercano en 1991. Él vivía en el pueblo de Bacău, Rumania. Tenía 61 años cuando salió de su casa y no volvió, hasta que volvió exactamente 30 años después. Esa mañana antes de salir, recibió una llamada que lo invitaban a cerrar un negocio en un pueblo cercano. No era algo raro, pero hubo algo que la familia sí notó. Vasile, al salir de casa, no se despidió con el usual "volveré para la cena", solo dijo que volvería más tarde. Compró su boleto de tren en la estación, un trayecto que conocía de memoria. Nada hacía presagiar que aquel viaje en tren no tendría retorno. Llegó la noche, y como no llegó, su familia comenzó a inquietarse. Al día siguiente la preocupación se transformó en angustia. Su esposa, su hija y hasta los vecinos, acostumbrados a verlo cada tarde al volver de sus viajes, sabían que algo no andaba bien. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y luego en años. La casa que antes resonaba con la actividad de un ganadero laborioso quedó en silencio. Los intentos por buscarlo fueron en vano. Cada pista se desvanecía, cada testimonio era confuso. Con el tiempo la búsqueda cesó y su familia, desgastada por la incertidumbre y el dolor, tuvo que aceptar lo difícil. Vasile Gorgos había muerto. Nadie se imaginaba entonces que esta no sería una historia de desaparición común. Llegó el año 2021, en una tranquila tarde de agosto, la misma puerta que él cruzó aquella mañana de 1991 volvería a abrirse para recibir al hombre que todos ya daban por muerto después de 30 años. Su hija, cuando lo vio llegar, no daba crédito a lo que veía. Era una joven de 20 años cuando su padre desapareció. Ahora una mujer de mediana edad. Llorando de emoción apenas podía articular palabra. ¿Dónde habías estado todo este tiempo?, preguntó. Pero Vasile, con una voz serena pero ausente, respondió brevemente: en casa, siempre estuve en casa. Uno de sus hijos le dijo a un medio de comunicación: no le entendemos, no sabe lo que dice, nos habla de la época en que se dedicaba a la cría y venta de vacas. Le preguntamos una cosa y responde otra. ¿Quién sabe dónde estuvo? ¿Quién lo retuvo? Tal vez lo obligaron a trabajar. ¿Quién sabe qué tipo de vida llevó? El hombre retornó con 91 años y totalmente desconcertado. Lucía la misma vestimenta con la que salió ese día en 1991 y tenía el mismo boleto de tren que compró en la estación. Dijeron algunos vecinos que un vehículo lo fue a dejar a su casa.
familia decidió llevarlo de inmediato a un hospital cercano para una revisión completa. Los médicos, sorprendidos por este caso, lo sometieron a una serie de pruebas. Su cuerpo, aunque frágil por la edad, no mostraba signos de abuso ni de malnutrición. Su salud era sorprendentemente óptima, aunque había algunos problemas neurológicos menores, pero nada fuera de lo común para alguien de más de 90 años. Se habló de un posible secuestro, que había sufrido una desorientación o que incluso había sido abducido. Sin embargo, Gorgos no recordó absolutamente nada. Lo más desconcertante fue su memoria. El adulto mayor recordaba claramente a su familia, su hogar e incluso el día en que salió de la casa. Estaba en casa, repetía constantemente, como si para él el tiempo no hubiera transcurrido de la manera en que había hecho para todos los demás. Sin embargo, no tenía ningún recuerdo de lo que había sucedido en los últimos 30 años, ni un solo detalle, ni un solo nombre, ni un solo lugar. Las semanas posteriores al regreso no trajeron la paz que su familia había esperado. En lugar de respuestas, lo que obtuvieron fue un torrente de especulaciones, teorías y rumores que solo aumentaron el misterio. Un año después de su reaparición, el 2022, Vasile se fue a dormir temprano una noche de otoño, mirando el boleto de tren que lo llevó por última vez. A la mañana siguiente, su hija lo encontró en su cama, con la expresión más serena que había visto en él desde su regreso. Vasile Gorgos había fallecido durante la noche, en silencio, llevándose con él todas las respuestas a su misteriosa desaparición. Hasta ahora, una de las teorías más aceptadas es que Vasile Gorgos tuvo una doble vida, por lo que tuvo que regresar tras cometer un eventual delito. Tampoco pudieron localizar el supuesto automóvil que llevó al nonagenario a su hogar después de 30 años. Si quedaste impactado con las historias que escuchaste recién, prepárate, porque quedan 3 historias más aún en archivo oculto. También en Rumania existe un lugar donde dicen que el que entra nunca más sale. No son pocos los que creen que el bosque de Hoia Baciu, también llamado el Triángulo de las Bermudas en Rumania, es un portal dimensional. Se han reportado voces, fantasmas, y en su centro hay un gran círculo donde absolutamente nada crece ahí. El bosque de Hoia Baciu está ubicado en Transilvania, al oeste de la ciudad de Cluj-Napoca, a 400 kilómetros de Bucarest, y se comprobó por excavaciones que hace unos 9000 años de antigüedad, una civilización vivió en este lugar. Las historias y leyendas sobre él lo han convertido en un lugar envuelto en el misterio a pesar de sus 3 kilómetros cuadrados de superficie. Uno de los primeros hechos que llamó la atención fue la desaparición de un pastor y sus 200 ovejas en el interior del bosque. La investigación de este extraño suceso duró meses, sin embargo nunca se llegó a una conclusión. La leyenda local afirma que el pastor no murió, sino que quedó atrapado en otra dimensión. Su notoriedad se hizo evidente a finales de los años 70, a raíz de unas fotos tomadas por el biólogo Alexandru Cheft, donde se apreciaban unos objetos en forma de disco que sobrevolaban el cielo. En agosto de 1968, un militar llamado Emil Barnea, en presencia de 3 testigos más, también fotografió una especie de ovni de aspecto metálico sobre el bosque y que no emitía sonido alguno. Los estudios realizados a dichas fotos revelaron que el objeto no identificado medía 30 metros de diámetro y se encontraba a unos 600 metros de altura. La única conclusión a la que llegaron fue que las fotos no habían sido manipuladas. En el bosque Hoia Baciu se da el fenómeno del tiempo perdido. Muchos de los que han entrado al bosque han perdido la noción del tiempo y cuando salen creyendo que han estado unos minutos, en realidad han estado perdidos horas o días. El mejor ejemplo fue el de una niña de 5 años que desapareció en el bosque. Reapareció 5 años después sin ningún cambio, vestía la misma ropa, mismo rostro y cuerpo, pero no había crecido. La niña insistía en que había estado unos pocos minutos, pero en realidad fueron 5 años. Algunos creen que lo mismo le ocurrió al nonagenario Vasile Gorgos. En 1970, una mujer y su hijo de 10 años atravesaban el bosque cuando caía la tarde.
De repente sintieron un fuerte escalofrío y los rodeó una gran niebla. Perdieron la conciencia y despertaron en su casa. Muchos de los que entran al bosque salen del mismo con extraños síntomas: ansiedad, náuseas, dolores de cabeza y algo inexplicable: pequeñas quemaduras, pequeñas ampollas o erupciones cutáneas. Otra enigmática desaparición ocurrió el año 1978, cuando una familia decidió acampar en el bosque a pesar de las advertencias de que no lo hicieran. En un momento de la tarde, el hijo menor de la familia dijo que cuando fue a jugar con el hermano, escucharon que alguien les hablaba. Lo describieron como la voz de un hombre que parecía sufrir de dolor. Cuando llegó la noche, el padre de la familia fue a buscar leña para preparar una fogata, ya que aquella noche era muy fría. De repente, el hombre escuchó a sus hijos y a su mujer gritar, por lo que acudió rápidamente en su ayuda. El hombre aseguró que cuando llegó no había nadie, solo encontró unas frutas y la revista que leía la mujer, pero no estaban en ningún lado. Según el hombre, tardó menos de un minuto en llegar. Sin embargo, al poco rato aparecieron como a 1 kilómetro de ahí, en una zona montañosa, lejos de donde estaban antes, y cuando se reencontraron, no supieron explicar cómo habían llegado ahí. Solo dijeron que una niebla los envolvió y los cegó por un momento, y cuando reaccionaron, estaban al otro lado del bosque. Uno de los testimonios que llama la atención es el de un periodista e ingeniero rumano de nombre Cristian Mureșanu. Teníamos a mano un equipo para detectar radiaciones. Al llegar a una zona concreta, la aguja indicaba valores muy altos. Constatamos que la radiación estaba en el aire y variaba con el viento. El ingeniero estuvo expuesto a la radiación durante algo más de 10 minutos. Días más tarde, no solo su ropa conservaba parte de la radiación, también su cuerpo. Se le cayó parte del pelo y sufrió problemas de salud. En 6 meses parecía envejecer 10 años, dijo el hombre. Pero hay algo que también genera controversia. En el centro del bosque hay una zona muerta. Es un extraño círculo donde la vegetación y los árboles no crecen. Las muestras que tomaron del suelo no muestran nada nocivo, pero por razones inexplicables nada crece dentro de este pedazo de tierra circular. Todo esto convierte al bosque de Hoia Baciu en uno de los lugares más misteriosos del planeta. Te recuerdo que este es el episodio 2 del volumen 4. Te invito a escuchar el episodio 1 con interesantes casos de desapariciones. Lo podrás encontrar al final de este video. Dale like, comparte y comenta para seguir creciendo y subiendo videos. Y si te impactaron las primeras historias, prepárate, porque quedan 2 historias más en archivo oculto. Existe una asombrosa leyenda urbana sobre un tren de comienzos del siglo XX que nunca volvió y ha sido visto en distintas épocas. A continuación, la increíble historia. El 14 de julio de 1911, la compañía ferroviaria Zanetti ofreció a la clase alta italiana un viaje de prueba en su nuevo tren. Se dice que dicho tren, que viajaría de Roma a Milán con 104 pasajeros, entró en un túnel de la región de Lombardía para no volver a salir del otro lado. La historia menciona que las primeras horas del viaje transcurrieron en perfecta normalidad. De hecho, los pudientes pasajeros elogiaban el servicio y se mostraron felices con la nueva experiencia. Pero las cosas se pusieron extrañas cuando estaban por recorrer el túnel que atravesaba las montañas. El tren entró en la montaña de Lombardía y nunca salió, simplemente desapareció. Después de aquel incidente, los trabajadores del ferrocarril y la policía buscaron y registraron en cada centímetro, no encontrando rastros del tren. El túnel en sí era un tubo largo, no había dónde ir sino al otro lado por naturaleza. Pero en estas vías no había ningún tren ni ninguna señal de choque que ocurriese allí. Contaron que el tren ingresó al túnel pero jamás salió. Del otro lado, una multitud de curiosos se desilusionó al ver que la lujosa máquina desapareció en las penumbras. Tras un buen rato de espera, los reporteros empezaron a suponer diversos escenarios. Rumoreaban que el tren sufrió una avería o un accidente que le impidió avanzar. La autoridad organizó un equipo de búsqueda de más de 18 hombres que recorrieron el túnel de principio a fin sin encontrar un solo rastro del tren, los pasajeros o los tripulantes. La autoridad ferroviaria se empeñó en decir que no había forma de que el tren simplemente se fumara dentro de la montaña, y en este punto la historia se vuelve aún más extraña.
Tras un segundo recorrido de búsqueda, la cuadrilla localizó a 2 pasajeros aturdidos que deambulaban dentro del túnel con heridas leves. Estas personas explicaron que saltaron del tren por el pánico que les produjo una serie de eventos inexplicables. En el relato señalaron que justo antes de ingresar al túnel percibieron un fuerte zumbido. Después, un torrente de niebla espesa engulló el tren. Estos eventos generaron pánico en los pasajeros, que hasta ese momento disfrutaban del viaje. Solo entonces decidieron abandonar el tren. Uno de ellos contó a un periódico italiano sobre el incidente. Oí un zumbido poco claro. Más allá del humo negro, pude ver una niebla de color blanco que se arrastraba por el túnel que literalmente se tragó el tren como una ola. Se volvió tan horroroso que el tren apenas se movía, así que salté y luego me encontré con otro pasajero que también saltó al mismo tiempo. Ambos golpeamos el suelo y eso es lo último que recuerdo. Los hombres heridos sufrieron problemas de sueño y estrés por un tiempo. En cuanto al tren, nunca se volvió a ver. Luego se corrió la voz sobre el túnel y los funcionarios pensaron que era mejor cerrarlo. Después, este túnel fue bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial, cerrándolo definitivamente. Nadie encontró una buena explicación para esta extraña desaparición. Miles de personas habían presenciado cómo este tren salió de la estación de Roma y entraba en el túnel, pero nadie lo vio salir. Pero esta no fue la última vez que se escuchó hablar sobre este misterioso tren, ya que hay registro de un monje medieval del siglo XIV en Módena, Italia, que describió un tubo de metal que se movía en línea recta y que vio personas en el interior que vestían una extraña indumentaria. Obviamente un tren era algo inimaginable en esa época. Un caballo era el medio de transporte más rápido en ese momento, ya que obviamente los ferrocarriles no se habían inventado todavía. Los pasajeros estaban todos vestidos de negro y bien afeitados. Esto podría ser interpretado como algo de orden diabólico. Luego, en el año 1840, hay un informe de que los pasajeros del Zanetti fueron vistos en México. Un psiquiatra en el hospital local dejó notas diciendo que un grupo de 104 italianos fueron admitidos todos en estado histérico. Todos fueron descritos con extrañas ropas y afirmaban que viajaban desde Roma en un tren de prueba. Uno de los pasajeros tenía una caja de cigarrillos con una fecha futura, 1907. Dicen que todavía se conserva en un museo mexicano. El psiquiatra llegó a la conclusión de que se trataba de un caso de locura masiva, pero no dio ninguna explicación al respecto. Desconozco si quedó algún registro de los pacientes después del incidente. Más de un siglo después, el tren apareció de nuevo en Europa. El 29 de octubre de 1955 apareció un antiguo tren de 3 vagones no muy lejos de Zavalichi, un pequeño pueblo de Ucrania. Un hombre llamado Aetor Ustimenko informó que había estado de servicio esa noche y de repente vio un tren que no estaba en el horario. El tren se dirigía sin vías a la montaña de Asford. El hombre, asombrado por lo que veía, pensó que era una visión y se frotó la vista, pero allí estaba, con cortinas cerradas, puertas abiertas y una cabina de conductor vacía. Este hombre nunca había visto un tren como este, pero sí se dio cuenta que era viejo, tal vez un modelo de antes de la guerra. Lo curioso es que la descripción que dio fue la misma que la del tren Zanetti. Es poco probable que un hombre de una ciudad remota de la Unión Soviética supiera algo sobre un tren italiano perdido a principios del siglo XX. Es como si este tren, por algún motivo desconocido, estuviera viajando a través del tiempo en un bucle infinito. De acuerdo a la información que recopilé en la web, el último avistamiento del tren italiano fue en el año 1981. Supuestamente en una localidad al norte de Alemania, un camionero aseguró haber visto un tren antiguo con gente en el interior que a su criterio pedían ayuda. Según el camionero, por donde pasó el tren no había rieles y dijo que simplemente se desvaneció en el aire. Un conductor que viajaba por el mismo camino también coincidió con el relato del camionero. Es posible que lo que voy a decir suene como una locura, pero podría haber una explicación científica para las aventuras del tren fantasma. Hay quienes creen que todos los trenes del mundo forman una especie de red conectada, que tiene su propio campo magnético. Los trenes sirven como conductores eléctricos entre el campo magnético natural de la Tierra y el artificial. El conflicto entre estas dos fuerzas crea fracturas en el tiempo. Esta explicación se basa en la teoría de la relatividad de Einstein y en la definición de distancia de Minkowski. Estas fracturas se llaman agujeros crónicos. Contaban en 1911 que en algún momento antes de que el tren Zanetti saliera de la estación, hubo un terremoto donde estaban las vías.
Debido a esto, se cree que la rotura de la corteza que apareció en la montaña de Lombardía creó una anomalía temporal en la entrada del túnel, la cual convirtió al tren en el enlace necesario para excavar a través del tiempo. En mi opinión, una historia fascinante, aunque no puedo evitar compararla con la película Back to the Future de Michael J. Fox. Podría decir en términos simples que el tren Zanetti está vagando por el espacio-tiempo sin rumbo fijo. Aprovecho de saludar a Karen Aldunate, 2009-R y Paulette Blind. Les agradezco mucho la buena onda y sus comentarios por privado. También les comento que el 31 de octubre publicaré nuevos relatos de terror en honor a la fecha, noche de Halloween. Estén atentos. Los dejo con el último caso de la noche. Como último caso en este video, elegí una historia real de una mujer que desapareció de manera misteriosa y de la que, a pesar de algunas teorías, no hay ninguna pista. La historia de Ameline Bradley ha cautivado la atención del público durante años, ya que involucra a una joven que desapareció sin dejar rastro alguno durante unas vacaciones familiares. Este caso, al igual que otros más conocidos como el de Madeleine McCann, está envuelto en misterio. La búsqueda de Ameline ha dado lugar a innumerables teorías, pistas e incluso avistamientos ovni, pero a pesar de los numerosos esfuerzos, aún no se la ha encontrado. Contaré un poco los detalles que rodean la vida de Ameline Bradley, su desaparición y la búsqueda en curso para descubrir la verdad detrás de su destino. Ameline Bradley nació el 12 de mayo de 1976 en Estados Unidos. Creció en una familia amorosa y era conocida por su espíritu aventurero y su personalidad vibrante. Se graduó de la escuela secundaria y asistió a la universidad, donde era conocida por su entusiasmo por la vida. A Ameline le gustaba especialmente la música y a menudo participaba en diversas actividades que mostraban su talento. La noche del 24 de marzo de 1998 fue una noche como cualquier otra para la joven Ameline y su familia, quienes disfrutaban de un crucero por el Caribe. Sin embargo, a medida que avanzaba la velada, Amy fue vista por última vez en la cubierta del barco después de pasar tiempo con su familia. Los informes indicaron que se fue a dormir, pero nunca regresó a su camarote. Cuando su familia se dio cuenta que estaba desaparecida, alertaron de inmediato a la tripulación del barco, iniciando una búsqueda por todo el navío. A pesar de los esfuerzos, no había señales de Ameline. El crucero continuó su viaje y la familia quedó incrédula y desesperada, lo que los impulsó a contactar a las autoridades una vez que el barco atracó. Comenzó la investigación sobre su desaparición, lo que dio lugar a una serie de teorías y avistamientos que se revelarían a lo largo de los años. La familia de Amy comentó que la tripulación actuó de forma extraña ante su desaparición. También dijeron que se negaron a buscarla de inmediato y no quisieron anunciar su desaparición ni colgar fotos de ella, supuestamente para no molestar a otros pasajeros. La familia solicitó retener a los pasajeros para buscar puerta a puerta a su hija, pero su petición fue negada. La noche anterior a la desaparición, Ameline fue vista bailando con Alistair Douglas, mejor conocido como Yellow, el cual era el bajista de una banda que tocaba en el crucero. Algunos testigos afirmaron que vieron a Amy con Yellow a primeras horas de la mañana. Sin embargo, Yellow negó haber estado con Amy después de la noche del baile. La explicación más simple para su desaparición era que la joven había caído por la borda entre las 5:30 am y el momento en que su padre fue a buscarla. Sin embargo, su familia se resiste a creer esto, señalando que Amy era una excelente nadadora y una salvavidas entrenada, además de que el barco no estaba lejos de la costa. Posteriormente, hubo avistamientos de la joven en Curazao, Brasil en 1998 y 1999. Dos turistas canadienses dijeron haber visto una mujer parecida a Ameline Bradley en una playa en Curazao en agosto de 1998. Los tatuajes y un piercing que tenía la mujer eran idénticos a los que tenía la joven perdida. Un miembro de la Marina estadounidense declaró haber visto a Ameline en un burdel en 1999.
Él dijo que ella le había dicho que su nombre era Amy Lynn Bradley y ella le rogó que le ayudara, afirmando que a ella no le permitían salir de ahí. Hubo otro avistamiento en 2005, cuando una testigo llamada Judy Maurer declaró haber visto a Amy Lynn trabajando en aseo en una tienda en Barbados. La testigo declaró que una mujer estaba con un grupo de hombres, los cuales la estaban amenazando si no cumplía el trato. Una vez se acercó a la asustada mujer, cuando los hombres se fueron, le dijo que su primer nombre era Amy y que era de Virginia, Estados Unidos, antes de que los hombres entraran de nuevo al baño y se la llevaran. En la web hay algunas fotos de una mujer idéntica a Amy posando en lencería, lo que ha hecho creer que tal vez la mujer fue obligada a trabajar como dama de compañía en una eventual red de trata de blancas. La familia contrató a detectives privados para poder encontrarla, pero a pesar de los rumores y algunas pistas, hasta la fecha aún no existe ninguna prueba concluyente del paradero de Amy Lynn Bradley. Su desaparición en un crucero en 1998 sigue siendo uno de los casos más desconcertantes de la historia reciente. Archivo oculto, terror, paranormal, inexplicable. Ayúdame a crecer dándole like al canal, suscríbete o comparte este video. Si quieres contarnos tu experiencia, puedes escribirme por correo a archivooculto236@gmail.com o por mensaje privado al Instagram del canal. Atentos, que iré subiendo videos los días domingos. También deja tu comentario en cada video para poder conocer tu opinión. Y recuerda, por favor, no te asomes por la ventana, que alguien te mira en la oscuridad.